Hey, hola, espero estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Antorcha. Gracias por escucharme. Si te gusta el contenido de lo que he estado hablando en estos episodios, compártelo con tus amigos, envíame un mensaje en Instagram. De hecho, no tenía Instagram del podcast, casi todo lo subía en mi Instagram personal, pero ya creé una página de Instagram que se llama @podcastantorcha, donde pues ahí estaré subiendo todo. Si quieres, envíame un DM sobre un tema que te gustaría hablar, o sígueme, compártelo con tus amigos. Y pues muchas gracias por escucharme. Y pues el episodio anterior estuvimos hablando sobre algunos puntos y argumentos que demuestran que existe un Dios, lógicamente. La pregunta y el tema del podcast ¿es lógico creer en Dios? Y yo te di en el episodio anterior 3 puntos que, no sé, hazte esta pregunta. Con estos puntos que te di, ¿es lógico creer en Dios? Y yo creo que esos puntos que di son muy fácil de comprender, fácil de entender, y si no lo escuchaste te invito a que vayas al episodio anterior y lo escuches. La verdad que está muy interesante. A mí me encanta hablar sobre estos temas y pues bueno, hoy vamos a continuar con los otros puntos que hacen falta, que sí son muy diferentes a los anteriores, por eso lo quise dividir. En el anterior hablamos como del universo, hablábamos sobre el argumento cosmológico, cómo las matemáticas son tan exactas, cómo el universo, el mundo, la Tierra está exactamente como debe de estar para que el ser humano tenga vida y todo eso. Hablamos más como pues del universo, de la Tierra y todo eso. Y ya en este episodio vamos a entrar como ya más a la vida del ser humano, argumentos sobre no sé, sobre cómo sus decisiones, sus acciones, su pensamiento, la moral, etcétera. Y el punto número 4 es la existencia del bien y el mal. Ese es el número 4. La existencia del bien y el mal. ¿Existe objetivamente el bien y el mal? Hay normas a las que el ser humano se debe de sujetar 100%. ¿Ustedes qué piensan? ¿O los deberes morales son solo subjetivos o si son objetivos? Y este punto, bueno, el punto es la existencia del bien y el mal, pero lo tengo dividido también en otros puntos que, y tú verás para ti qué es lo lógico. Y uno de esos puntos dice, este argumento sobre la existencia de Dios, dice, si Dios no existe, el bien y el mal no existe. ¿Qué piensas de esa frase? O sea, si Dios no existe, el bien y el mal no existe. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Y o sea, no estoy diciendo que una persona que no cree en Dios no es buena o es una inmoral. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Es decir, si tú eres buena persona, pero no crees en Dios, o sea, no tienes manera de sustentar o demostrar lo que significa ser buena persona. Porque lo que puedes hacer es decir, no, pues yo soy buena persona y tengo estos valores porque me los heredaron, porque así me educaron, porque así me criaron, no sé. Pero, o sea, no hay manera de que sean objetivos, ¿sabes cómo? No puedes explicar lógicamente que esos valores no dependan de ti, sino que son objetivos, sino para todos. O sea, si toda la humanidad cree que algo está bien y objetivamente está mal,
está mal 100%. No sé si me entiendan. Sí, entonces, si yo quito a Dios de la fórmula y digo, ok, pues si Dios no existe, pues el bien y el mal no existe y pues yo puedo, pues, violar a alguien, puedo violar a un niño y no está mal. Puedo argumentar que matar a alguien no está mal. Puedo argumentar que cualquier tipo de relación sexual no está mal, ya sea con un animal, con un niño, con un viejito, con lo que yo quiera y pues no está mal. Entonces, porque pues si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen tampoco. Y de hecho la gran mayoría de filósofos está de acuerdo con eso, o sea, sean ateos o no. Y pues yo creo que es bastante lógico, yo también lo creo así. O sea, pues si Dios no existe, el bien y el mal no existe. Entonces podemos hacer todo lo que queramos, podemos matar, podemos violar, podemos dejar que nos violen porque pues no está mal. Puedes hacer lo que tú quieras. Si no hay Dios, todo está permitido. ¿Qué piensas de eso? Porque si no hay Dios, no hay de dónde sustentar el bien y el mal, no hay dónde anclar el bien y el mal. Lo que haga el ser humano no vale nada, no es nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Si Dios no existe, pues el bien y el mal tampoco. Y pues yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Ese es el argumento número 1 acerca sobre el bien y el mal. El argumento número 2. Si Dios no existe, el bien y el mal sí existen. Y tú te quedas, pues mucha gente pues no cree en Dios y dice esto está bien y esto está mal. Y mucha gente ya aquí ya no está tan de acuerdo, pero sí dicen, ok, los valores objetivos existen. Dios no existe, pero los valores objetivos para mí sí existen. Hasta que Dios no existe, y los valores no existen, pero hasta que te pasa a ti, ahí sí, hasta que te matan a un familiar, hasta que violan a tu hija, a tu hermana, hasta que matan a tus padres, entonces ahí los valores sí existen, pero Dios no. Para mí los valores sí existen, pero Dios no existe. ¿Qué piensas de eso? Dios no existe, pero el bien y el mal sí. Los valores morales sí existen. Porque es injusto si matan a mi hijo, es injusto si matan a mis padres, pero Dios no existe. ¿Qué piensas de esa frase? Mucha gente vive así, viven sin Dios, pero sí viven con valores morales, sí viven con un sentido de justicia. Y bien curado porque, o sea, el ateo no es consecuente de su moral. ¿Por qué? El ateo, de hecho, debe nutrirse de la moral cristiana. Porque, ¿qué no dijimos que si Dios no existe, el bien y el mal no existe? Entonces, los valores morales no existen y entonces no pasa nada si violan a tu hermana o matan a tus padres. Porque un ateo, aunque diga que Dios no existe y está de acuerdo que el bien y el mal no existe, si le hacen eso, él va a tener un sentido de justicia. A la hora de vivir, no puedes vivir sin valores morales. Tal vez puedas decirlo, sabes que yo no creo en Dios y yo no creo que no exista el bien y el mal, pero al momento que Él te lo hacen a ti, al momento que te matan un familiar, un hijo, un amigo, ahí sí quieres tener un sentido de justicia. Tal vez
yo creo que lo puede hacer apenas alguien que de plano esté enfermo, alguien que sea un asesino, un violador, pero es la misma, cuando a ti te toca la injusticia, ahí sí. Pero ¿qué no se supone que Dios no existe? Y si no existe el bien y el mal no existen, y si el bien y el mal no existen, pues no hay injusticias, de qué te quejas? ¿Me entienden? Entonces el ateo no es consistente en base a su cosmovisión atea. En cierta forma, el ateo depende de la moral cristiana o de la moral, pues, de Dios. Porque si hay Dios, existe el bien y el mal. ¿Me entienden? Está muy interesante. ¿Qué piensas de eso? No hay nada que pueda contradecir eso, o sea, pero, pues, o sea, no sé, ahorita la sociedad, o sea, solo busca lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría dice. Y no, pues yo no voy a hacer algo que no me quieran, que no quiero que me hagan a mí. Pero, o sea, eso no es objetivo, o sea, no hay una objetividad en eso. O sea, prefiero esto a creer lo que es la verdad. Me voy a inventar lo que sea para vivir, para ser feliz, aunque sea una mentira, aunque no sea la realidad, pero todo menos aceptar que hay un Dios. Prefiero decir, yo no voy a hacer lo que no quiera que me hagan y ya, a aceptar lo que es la verdad. ¿Saben cómo? Y de hecho hay una frase de un rapero que de hecho miré hace poquito. Publicó él una frase en Instagram. A mí me gusta mucho el rap. Y yo sigo pues a un rapero muy famoso que se llama Onel Díaz. Pues hace reggaetón, rap, trap y él hace música a varios artistas raperos cristianos y así. Y él subió esta frase. Dice, prefieren una mentira que los haga sentir bien a una verdad que los libera. Y así es como está la sociedad hoy en día. O sea, todos los movimientos políticos, las ideologías, o sea, lo que la mayoría diga es lo que tiene más derecho. Lo que los haga sentir bien es lo que está bien. Lo que me haga sentir mejor, aunque no sea realidad, aunque no sea la verdad, aunque objetivamente y moralmente no esté bien, pero a mí me hace sentir bien y a la mayoría de la sociedad lo decide, entonces está bien. Y me voy a inventar lo que sea para vivir, para ser feliz, aunque sea una mentira, aunque no sea la realidad, pero todo menos aceptar la verdad, todo menos aceptar que hay un Dios. Porque si hay un Dios, el bien y el mal existe. Y si el bien y el mal existen, los valores morales existen. Y si nosotros realmente la humanidad se basara en los valores morales de verdad, todo fuera muy, muy, muy distinto. O sea, las obligaciones morales son un hecho. O sea, todos los humanos estamos de alguna forma objetiva y verdaderamente obligados a hacer el bien y evitar el mal, pero no quiere decir que lo hagamos. Moralmente no significa que hagamos el bien y evitemos el mal. Como seres humanos solo tenemos dos alternativas, o creemos en un Dios o no. Ese es mi punto. O creemos en Dios o no. Y no creemos, entonces el bien y el mal no existen. Pero, pues yo no creo en Dios, pero pues sí, si le hacen algo a mi familia, yo sí quiero justicia. Yo no voy a hacer lo que me hagan a mí. Y evitamos lo que sea, voy a hacer lo que sea para sentirme bien, para ser parte de la sociedad. Y aunque moralmente y objetivamente esté mal,
pero eso me hace sentir bien y estoy feliz, entonces está bien. ¿Qué piensas sobre eso? La verdad que, pues, o sea, todas esas ideologías, todas esas cosmovisiones, o sea, están incompatiblemente, o sea, no son compatibles con... Y la visión atea también es incompatible con los valores morales objetivos. La sociedad de hoy en día es incompatible con los valores morales objetivos. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Y si no hay Dios, no hay bien y mal. No hay leyes morales. Pero sí hasta que te lo hagan a ti. Y entonces, si estas dos no son así, entonces sí hay un Dios. ¿Qué piensas sobre esto? Está muy interesante, ¿verdad? La verdad que para mí este es como, no sé, uno de los puntos y argumentos más fuertes. Porque la verdad que tiene mucho, mucho peso para mí. Entonces, ¿es lógico creer en Dios? Con este cuarto argumento. ¿O prefieres decir, no es lógico creer en Dios y pues para mí el bien y el mal no existen X? Si me lo hacen a mí, si yo lo hago. Para mí lo más lógico es creer. O no sé qué piensas. La neta estaría suave que me mandaran mensajes por Instagram de qué piensan de este argumento, del cuarto argumento. Si Dios no existe, el bien y el mal tampoco existen, y si el bien y el mal no existen, los valores morales objetivos no existen. Así que si mándame qué piensas, mándame tu opinión. Y este es el cuarto punto. El número 5 es hechos históricos concernientes a Jesús. Ya que ya estamos entrando ya más a una religión. Si te fijas, empezamos desde un Dios nomás de creador del universo y estamos ya llegando a un Dios, pues ya a Jesús. Yo no había hablado del Dios del cristianismo, sino simplemente la existencia de un Dios de donde parten todas las religiones, que es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, que son como las de donde salen todas las ramas de religiones, que es el que existe con más fuerza, de cómo funciona todo, pues todo de este mundo y todo eso. Pero ahora ya nos vamos a meter a cristianismo. O sea, hablaremos de lo que al cristianismo hace singular esto, que hace especial, que es Jesús. El hecho histórico sobre Jesús, o sea, su nacimiento está atestiguado muchísimo más que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. No se hicieron más escritos en la vida de Jesús, no se hicieron más escritos sobre la vida de Jesús, tanto en toda la historia de la humanidad. Hay evidencias de su vida, hay evidencias de su muerte, hay evidencias de su resurrección, hay evidencias fuera de la Biblia, hay evidencias científicas, hay evidencias históricas, hay evidencias arqueológicas y todas las evidencias que te puedes imaginar. Y todo ser humano hay un momento en que se tiene que enfrentar al hecho de la existencia de un hombre llamado Jesús, que lo sentenciaron a muerte, que lo crucificaron y que
sus seguidores lo abandonaron, lo negaron, y después de 3 días que resucitó, volvieron y empezaron a anunciar que había resucitado y dieron hasta su vida por eso. La tumba estaba vacía, no pudieron encontrar su cuerpo ni los mismos judíos, ni los romanos, ni nadie, porque había resucitado. Más de 400 personas, más de 400 testigos lo vieron después de su muerte, después de resucitar. Sus seguidores lo vieron, sus discípulos, y aunque no aparezca el hecho histórico de Jesús, también es una evidencia o también es un argumento para creer que Dios existe. Porque si un hombre llega y dice que es el Hijo de Dios, tú dices, está loco, pero ves que haces milagros, ves que es un profeta que dice que va a morir y que va a resucitar, y lo matan y resucita, es porque algo es. Jesús es la imagen invisible, la imagen visible del Dios invisible. Y estaría muy interesante que habláramos sobre las evidencias de Jesús, ¿verdad? A lo mejor más adelante en algunos otros episodios podemos dar evidencias históricas, evidencias fuera de la Biblia sobre Jesús, que sí hay. De hecho, hay un libro que se llama El caso de Cristo que habla mucho sobre eso, de un reportero ateo que investiga la evidencia de Jesús. Hay una película también de eso. Y yo creo que Jesús también es una evidencia para creer que Dios existe. Por eso está dentro de este punto, el número 5. Es lógico creer en Dios. Una evidencia y un argumento es Jesús. Y el número 6 y el último es la experiencia directa y personal con Dios. Es un argumento racional, aunque no parezcan. Muchos, no, pues, ¿cómo compruebas que Dios existe? No, pues porque yo lo he sentido. A lo mejor no es como el mejor argumento para empezar una conversación, pero sí para terminarla, después de todos estos argumentos que les di. Porque la experiencia directa y personal con Dios, nadie nos la quita, nadie lo puede negar. Una vivencia personal con Dios real, donde puedo escucharlo, donde lo he sentido, donde puedo hablar con Él, donde he vivido de acuerdo a sus enseñanzas porque creo en Él. Y aunque no entiendo cómo funciona, pero funciona y me puedo comunicar con Él, yo lo he experimentado, Él ha obrado en mi vida, Él me ha cambiado y puedo decir que a lo mejor no sé, era un drogadicto, era una prostituta, era un asesino, pero yo tuve un encuentro con Dios, tuve una experiencia directa personal con Dios y eso cambió completamente mi vida y desde entonces ya no soy el mismo, mi vida dio un giro 180 grados y eso que viví o que alguien vivió, nadie lo puede negar. Nadie puede negar esa experiencia directa y personal con Dios, donde Él ha perdonado nuestros pecados y ahí es donde entra la moral y todo eso y cómo cambia la vida y cómo da sentido a la vida, cómo da un propósito, cómo da esperanza. Y yo no creo nada más en evidencias lógicas, nada más, sino también creo porque lo he vivido y lo he experimentado. Esa es la evidencia número 6. ¿Es lógico creer en Dios? Sí, porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Así que esos son los otros 3 puntos. Dime qué piensas, mándame un mensaje por Instagram y
dime qué piensas sobre esto. A lo mejor más adelante podemos hablar sobre las evidencias de Jesús, pero dime qué piensas sobre estas evidencias lógicas para creer en Dios. ¿Es lógico creer en Dios? Dime si te ayudó en algo estos puntos, así que muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otro episodio de Antorcha Podcast y muchas gracias.